¿Recuerdas a la persona que invirtió en tu vida espiritual? ¿Qué sentimientos se te vienen o se te llenan en tu corazón? ¿Qué sentimientos vienen a tu corazón? Quizás alegría, gozo, definitivamente agradecimiento por aquellas personas quienes han invertido en tu vida. Pero en esta hora yo quisiera invertir la pregunta, la cual sería: aquellos que te han ayudado en tu caminar en Dios, ¿les eres motivo de agradecimiento a Dios? O en su dado caso, motivo de preocupación por tu falta de compromiso con el Señor. Y es que en los próximos versículos, amados hermanos, Pablo va a abrir su corazón tanto a los lectores de Filipenses como ahora a nosotros, a los lectores del siglo XXI, donde nos mostrará que cuando él recordaba a esta iglesia de Filipos, cuando él recordaba a los hermanos filipenses, había gozo en su corazón. Y al menos vamos a ver 4 motivos detrás de este gozo, el cual de ellos era la gratitud, el gozo de que estos hermanos de Filipos participaban en el reino de Dios y la confianza de Pablo de que Dios obraba en la vida de cada uno de ellos, y por supuesto el amor que había de Pablo en Cristo Jesús y se notaba cuando se expresaba hacia los filipenses. Así que te voy a pedir que con tu Biblia en mano te pongas de pie y juntos podamos honrar las Escrituras. Filipenses capítulo 1, versículos del 3 al 8. La palabra de Dios dice así: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Pido siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos ustedes, por su participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Versículo 7 dice: es justo que yo sienta esto acerca de todos ustedes porque los llevo en el corazón, pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos ustedes son participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cuánto los añoro a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Oremos a Dios. Señor, en esta tarde, Señor, venimos delante de ti para pedirte, Padre, que sea tu Espíritu Santo quien hable a través, Señor, de este tu siervo, que sea tu Espíritu Santo, Señor, también que cautive la atención, Señor, de cada una de las personas que hoy están aquí presentes. Mi Dios, indudablemente somos personas ocupadas, personas que tenemos que hacer muchas cosas durante la semana. Pero mi Dios, que en los próximos minutos nuestra atención sea cautivada no por la exposición del orador, sino por la exposición de tu palabra. Mi Dios, que a través de ella cada uno de nosotros podamos ser confrontados, que a través de ella podamos ser consolados, mi Dios. Padre, gracias pues, porque sabemos que cuando estudiamos tu palabra, Señor, cuando meditamos en ella, no cabe duda, Señor, que nuestras vidas son transformadas. En el nombre de Jesús oramos. Amén, Señor, y amén. Pueden tomar sus asientos. Amados, quisiera empezar con el primer motivo del gozo del apóstol Pablo, el cual es la gratitud a Dios. El futuro del apóstol Pablo para nada se veía prometedor. Si recordamos, el domingo pasado mencionamos que el apóstol se encontraba en una prisión donde estaba bajo vigilancia las 24 horas. Algunos agregan que el apóstol estaba incluso encadenado. Y aunque recordemos que este era el primer encarcelamiento, este encarcelamiento era lo que hoy se conoce como domiciliario. A pesar de eso, tenía restricciones muy limitadas, o su libertad, mejor dicho, estaba muy limitada. A pesar de esta situación en la cual se encontraba Pablo, podemos ver al momento de leer estos textos que el gozo del apóstol no había desaparecido. Pero ahora hablemos de la iglesia de Filipos. Esta iglesia de Filipos no era una iglesia perfecta, en lo absoluto, no era para nada perfecta, pero
como decimos de repente, si nos comparamos con la otra persona, parecemos santos. Así que al comparar esta iglesia de los filipenses con la iglesia de Corintios y con la iglesia de Gálatas, realmente no había muchos problemas. Resulta que quizás una de las mayores preocupaciones del apóstol al escribir esta carta lo podemos encontrar en el capítulo 4, donde se nos menciona a dos mujeres donde estaban teniendo rivalidad. Sus nombres eran Evodia y Síntique, así que si alguien quiere tener alguna niña, tienen ahí dos opciones, Evodia y Síntique. Aunque la preocupación del apóstol realmente era genuina, amados, por la unidad de la iglesia, y las condiciones de vida no eran las mejores para el autor. Pero a pesar de esto, de vivir de esta manera y de esta preocupación, en ningún momento desmotivó a Pablo a dar agradecimientos al Señor o estar agradecido por la vida de los filipenses. Versículo 3 y 4, si quieres leerlo ahí junto conmigo en tu Biblia, dice así: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes, pido siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos ustedes. Amados hermanos, podemos notar que en los versículos 3 y 4 hay una palabra que se repite y la palabra es siempre. Esta palabra nos lleva a meditar que tanto la gratitud como el gozo en ningún momento depende de nuestras circunstancias. Estas dependen de nuestra relación con Dios. Pablo no podría expresar gozo, ni mucho menos expresar gratitud en medio de sus circunstancias si el Espíritu Santo no habitara en el corazón de este escritor. Amados, la verdadera gratitud no solo celebra las bendiciones, sino que también agradece los desafíos y los obstáculos que Dios pone en nuestras vidas. Bien lo dijo Pablo en otra carta, Primera de Tesalonicenses 5:18, y quizás algunos de nosotros sabemos de memoria la primera parte, donde dice: den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Y creo que Pablo es muy específico cuando dice demos gracias en todo, y esto incluye aún las cosas negativas que pasan en nuestra vida. Pero la gratitud de Pablo hacia estas personas, o la gratitud, mejor dicho, de Pablo a Dios por los filipenses, nos llevar a preguntarnos lo siguiente, amados: ¿qué clase de iglesia era esta que hacía que Pablo agradeciera a Dios por la vida de estos hermanos? Bueno, resulta que había una conexión especial entre los filipenses y Pablo, porque esta fue la primera iglesia que Pablo fundó en el continente europeo. Así que esto era un gran logro para el apóstol Pablo, la primera iglesia en todo el continente europeo. También el Señor le permitió ser testigo, lo vemos ahí en el libro de Hechos, de que Pablo pudo experimentar de primera mano las conversiones de los primeros integrantes de la iglesia de los filipenses, de los cuales se nos habla, ¿se acuerdan? Lidia, la comerciante de telas, y después, cuando Pablo fue encarcelado, Dios le dio el privilegio de ver que aquel que lo cuidaba o que lo custodiaba, finalmente entregó su vida a Jesús. Y no solamente él, sino que también se nos dice que toda su familia. Además, los filipenses fueron de las pocas iglesias que apoyaron financieramente al apóstol Pablo en su ministerio. En el capítulo 4 de esta misma carta, versículo 16, dice: porque aún en Tesalónica enviaron dádivas más de una vez para mis necesidades. Así que, hermanos, estas situaciones que habían vivido juntos, tanto Pablo como filipenses, habían hecho que la amistad entre estos ambos bandos se hubiera unificado. Y esto es lo que traía gozo al apóstol Pablo, el saber de que Dios estaba obrando en la vida de los filipenses, aun cuando él no estuviera ahí. Y esto me hace preguntarte lo siguiente, amado: ¿qué estamos haciendo tú y yo para ser causa de gozo a otros hermanos en la fe?
En ocasiones quizás la pregunta cambia porque somos muy egoístas y pensamos en nosotros. ¿Qué están haciendo los demás para hacerme a mí sentir bien? Pero la pregunta más bien es, ¿qué estamos haciendo tú y yo para ser causa de gozo a otros hermanos en la fe? ¿Estamos sirviendo tú y yo de una manera desinteresada a los demás? ¿Estás poniendo tus dones y talentos al servicio de la iglesia? ¿Estás compartiendo de las noticias de salvación a las personas? Amados, el compromiso de los filipenses que tenían hacia Dios era la causa de gozo de Pablo, aún a pesar de que estaba encarcelado. De hecho, me atrevería a decir que la cárcel, hermanos, no es un lugar típicamente donde las personas se sienten felices, donde las personas tienen esperanza. Pero lo que Dios estaba haciendo en la vida de los filipenses, estaba haciendo que estas cadenas se sintieran menos pesadas en la vida del apóstol. Por lo tanto, examina tu corazón, examina tu vida y pregúntate, ¿soy yo motivo de gozo para aquellos quienes invirtieron en mi vida espiritual? O quizás simplemente les causo preocupación por mi falta de compromiso, por mi apatía por las cosas del Señor. Una vez que Pablo nos lleva a este motivo del gozo de agradecerle a Dios por lo que él estaba viendo en la vida de los filipenses, después viene de una manera, se entrelaza con la alegría del apóstol de al ver la participación de los hermanos en el evangelio. La relación entre Pablo y esta iglesia iba mucho más allá de una buena amistad, de una colaboración. No sé cuántos de ustedes de repente, aquellos quienes tuvimos la oportunidad quizás de salir de la universidad o quizás de encontrarse a un buen amigo y de repente empezaste a platicar de tus sueños y te diste cuenta que tenías las mismas cosas en común y dijeron, ¿por qué no empezamos un negocio? O empezamos a hacer algo y colaboramos juntos. Déjame decirte que la colaboración entre Pablo y la iglesia de Filipos iba mucho más allá de situaciones humanas, porque estaban unidos, tenían algo en común, y lo que los unía era Cristo Jesús. Y esto lo podemos ver captado en el versículo 5, cuando dice aquí, por su participación en el evangelio desde el primer día. Ambos estaban unidos en un mismo objetivo, el cual era proclamar el evangelio en un mundo de oscuridad. La palabra participación, hermanos, en el griego es koinonía. Quizás algunos de nosotros lo llegamos a escuchar, aquellos quienes tienen algún tiempo ya en la iglesia. Esta palabra es familiar y para aquellos quienes no la habían escuchado, koinonía significa compañerismo o comunión. Y la idea de koinonía es ser partícipe de algo que se tiene en común. Y eso es lo que llenaba exactamente de gozo al apóstol Pablo, porque a diferencia de muchas personas que en ocasiones empiezan muy alegre, sirviendo a Dios y al final terminan apagándose al punto de retirarse de la iglesia, los filipenses, nos dice claramente Pablo que desde el principio, desde el inicio, nunca dejaron de participar en la proclamación del evangelio. La participación del evangelio, amado, se ve en la unión de la iglesia. Solo quiero que hagamos un ejercicio bien rápido y quiero que mires a tu alrededor. Miren a su alrededor, izquierda y derecha, y los que están adelante, miren hacia atrás. Y podremos llegar a la conclusión, amados, que todos y cada uno de nosotros somos diferentes.
No solamente somos diferentes porque hay hombres y mujeres, sino que también tenemos diferentes antecedentes. Venimos de diferentes familias, de diferentes extractos sociales, algunos con la oportunidad de ir a la escuela, otros quizás no tantos, pero aún así, amados hermanos, estamos unidos. Estamos unidos. ¿Y por qué estamos unidos? Porque el Evangelio de Jesucristo nos une a cada uno de nosotros. Eso es lo que de repente hace que algunas personas que no vienen a la iglesia, que no tienen relación con Dios a través de Cristo Jesús, se rasquen la cabeza y digan, ¿por qué vienen todos los domingos? Es tu día libre, ¿por qué no lo utilizas para dormir más? O para ir a trabajar, o qué sé yo, para hacer alguna otra cosa. Porque a cada uno de nosotros, amados, nos une Jesucristo. La participación en el Evangelio, hermanos, también se demuestra mediante el apoyo económico para que otros también proclamen el Evangelio. De hecho, si algunos de ustedes han leído las cartas de Pablo, notarán que la iglesia de Filipos fue una iglesia que era conocida por su generosidad. En la segunda carta a los Corintios, de una manera general, el apóstol Pablo menciona la región de Macedonia. La región de Macedonia, estaba conformada por un conjunto de diferentes ciudades, de las cuales se encontraba Filipos. Y de esta región, de estas ciudades, Pablo dice que recibió apoyo económico, del cual llevó a los creyentes que estaban en necesidad en Jerusalén. A diferencia de muchos que podrían llegar a creer, el apoyo de estos creyentes no se debió porque les sobraba dinero o porque fueran ricos, hermanos. No, Pablo lo dejó muy claro en su segunda carta a los Corintios, cuando dijo lo siguiente: yo testifico según sus posibilidades, y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad. En palabras sencillas, los filipenses o las personas de la región de Macedonia dieron sacrificalmente, dieron más allá de sus posibilidades. Tristemente, amados, esta situación del dinero se ha vuelto un tabú religioso, donde debido a diferentes charlatanes que han abusado y han estafado a las personas utilizando a la iglesia, ya nadie quiere hablar de eso o les da temor. Sin embargo, estas situaciones desafortunadas en ningún momento nos exentan de participar tanto a mí como a ti en la adoración a nuestro Dios, a través de honrarlo, a través de nuestros diezmos y ofrendas y a través de apoyar diferentes organizaciones cristianas que ayudan a misioneros. Amados, los filipenses en ningún momento se conformaron simplemente con participar, el anunciar el Evangelio a otras personas, las nuevas noticias de salvación, sino que también deseaban participar económicamente en apoyar a aquellos quienes iban a otros lugares de los cuales ellos no podían ir, como lo era el apóstol Pablo. De hecho, quizás algunos de nosotros, a lo mejor porque somos nuevos en el Evangelio, permíteme decirte que sigue habiendo personas e incluso familias que salen de la comodidad de su hogar, de países de primer mundo, a donde van a países tercermundistas a anunciar el Evangelio de Cristo. Así es, con su esposa, con sus hijos, sufriendo en ocasiones a veces algunas carencias e incluso sufriendo hasta o perder la vida. A estas personas se les conoce como misioneros. Y hermanos, por supuesto que nosotros debemos de apoyarles en oración. Pero si el Señor, escúchame bien, si el Señor te ha bendecido y me ha bendecido con un trabajo, al igual que los filipenses, amados, debemos de ser generosos y dar hacia aquellas personas que están yendo a lugares donde tú y yo no podemos ir. Es por eso, amado, que yo te pido que en oración, en esta semana, ores al Señor. Ores al Señor para que el Señor traiga a tu corazón
Porque la próxima semana, primeramente Dios, si Dios lo permite, vamos a levantar una ofrenda especial para la organización de la Junta de Misiones. Esta Junta de Misiones es una organización cristiana que manda familias a otros lugares como el continente africano, el continente asiático, lugares donde el evangelio aún no ha sido proclamado. Lugares donde el simple hecho de mencionar la palabra que eres cristiano, podrías perder incluso hasta la vida misma. Así que en esta semana, amado, ora al Señor. Que el Señor te ponga la cantidad que tú gustes y ahí ponle en el sobre para misioneros. Hermanos, ¿estás invirtiendo tus dones, tu tiempo y tus recursos materiales en el reino de Dios? ¿O te encuentras tan ocupado construyendo tu propio reino? Después de que Pablo nos exhorta y se siente contento de ver cómo los filipenses no habían dejado de participar en la proclamación del evangelio. Todo esto Pablo sabe y está confiado que es no porque los filipenses fueran muy buenos o no porque lo que hizo Pablo en su momento era excelente, sino que todo esto se debía a la obra del Espíritu Santo. Es aquí donde nos lleva a este tercer motivo, la confianza en la obra del Espíritu Santo. Al recordar Pablo a los filipenses, en su oración siempre se llenaba, o mejor dicho, se llenaba de una gran confianza. Versículo 6 dice: estoy convencido precisamente de esto, el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesús. La palabra convencido, amados, en algunas versiones también es traducido como persuadido o seguro, dando a entender que lo que estaba hablando Pablo era más que una simple esperanza humana. En ocasiones nosotros como seres humanos y sobre todo aquellas personas que no conocen del Señor, cuando mencionan la palabra yo espero o tengo la esperanza, usualmente nos referimos a un evento en el que puede ocurrir, como también en el que no puede ocurrir. Esa es la esperanza humana. Sin embargo, cuando Pablo redactó el versículo número 6, Pablo hablaba con una seguridad de que la promesa de Dios se estaba cumpliendo, o ya mejor dicho, se había cumplido en los creyentes. Dice así, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Y es justo preguntarle al escritor, ¿de qué obra nos estás hablando, Pablo? Algunos estudiosos de la Biblia señalan que el apóstol se refería al apoyo económico que él estaba refiriendo, dado que más adelante en la carta vemos que una vez más Pablo les agradece la ayuda financiera. Sin embargo, este argumento o esta forma de ver este versículo se tambalea cuando observamos que al final del versículo 6, Pablo menciona hasta el día de Cristo Jesús, un término muy utilizado o frecuentemente para referirse a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que este versículo 6 debe de entenderse en un sentido mucho más general, la cual es que la generosidad de estos creyentes era una evidencia de que Dios había transformado sus corazones. En palabras sencillas, estas personas eran salvas. Eran nuevos creyentes, nuevas personas en Cristo Jesús. Amados, el versículo 6 nos enseña que la salvación de nuestras almas es una obra donde solamente Dios participa. Así como nadie de nosotros, de los que está aquí, decidió nacer algún día, sino que fuimos
el producto de la decisión de nuestros padres. De la misma manera, nadie de los que estamos aquí pudimos decidir nacer espiritualmente. Fuimos la decisión o la voluntad soberana de Dios de abrir nuestros ojos, de cambiar nuestro corazón. Por eso Pablo hace eco en la carta de los Efesios, capítulo 1, versículo 4, dice: porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Esta verdad bíblica, hermanos, donde señala a Dios como el único autor de principio a fin de nuestra salvación, debe traer paz a nuestro corazón. Porque si el Señor nos ha escogido en Cristo Jesús, escúchame bien, no hay nada ni nadie que nos pueda arrebatar la vida eterna. Bien lo dijo el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, dice: porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amado, este mismo versículo también resalta la doctrina de la santificación. Algunos dirán: ¿y eso qué es, pastor? Bueno, la doctrina de la santificación nos habla donde el creyente progresivamente va desarrollando el carácter de Cristo en su vida. La historia dice que en 1481, unos monjes agustianos, y a lo mejor sí estaban muy angustiados después de que los voy a contar, pero le encargaron a Leonardo da Vinci hacer o recrear la escena de la visita de los magos al niño Jesús. La historia dice que este pintor empezó muy emocionado recreando la escena. Sin embargo, la obra nunca la terminó porque le llegó una oferta de trabajo mucho mejor. Hermanos, a diferencia de Leonardo da Vinci, quien dejó su obra inconclusa, Dios nunca deja nada incompleto. Dios nunca deja nada incompleto. El carácter de Cristo, amados, se está desarrollando en tu vida y en la mía. Y cuando el Señor venga por segunda vez, ese carácter de Cristo terminará por moldearse completamente. No habrá ni una pizca de duda que seremos semejante en actitud y en acción que igual que nuestro Señor Jesucristo. Pero que mientras que venga ese día, el Señor sigue trabajando en nosotros. Por lo tanto, no te desanimes en aquellos días donde te sientas menos como Jesús. Donde quizás han pasado días, o incluso espero que no semanas, donde la Biblia no ha sido levantada. Donde no hemos ido y nos hemos postrado en oración a nuestro Dios. Hermanos, sigamos adelante porque el Señor sigue trabajando en nosotros y utilizando cada situación en nuestra vida para que nos parezcamos más a nuestro Salvador. Escúchame bien, Dios utilizó la cárcel para moldear el carácter de Cristo en Pablo. ¿Hay alguna área en tu vida que parezca incompleta? No pierdas esperanza, amado, porque Dios lo que empieza, lo termina. Ahora que hemos visto que Pablo nos ha expuesto la confianza que tenía depositada en la obra del Espíritu Santo, en la vida de los filipenses, en estos dos versículos 7 y 8, el escritor abrirá su corazón y nos dirá que detrás del gozo provenía este amor en Cristo. Hermanos, a pesar de que Pablo estaba encadenado,
y de estar en una prisión domiciliaria donde su libertad estaba restringida, el gozo estaba intacto en este varón. Porque el amor de Cristo lo motivaba a amar a los hermanos aún en tiempos difíciles. Versículos 7 y 8 dice así: esto es justo que yo sienta esto acerca de todos ustedes, porque los llevo en el corazón, pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos ustedes son participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cuánto los añoro a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Amados, solamente pongámonos a pensar en la situación en la que Pablo se encontraba en la cárcel siendo vigilado, y obviamente, como lo hemos mencionado, nadie de nosotros conoce el futuro, así que Pablo no tenía ni la más mínima idea de cuándo se iba a presentar delante del César para presentar su defensa. Hoy nosotros sabemos que pasó 2 años así, pero Pablo no tenía ni la más mínima idea. Así que el amor que Pablo presenta en esta carta a los filipenses, seamos sinceros, es anormal según los criterios del mundo, porque el amor de los hombres está basado en un amor condicional y egoísta, si somos sinceros. Amamos a aquellos que nos aman y amamos a aquellos que nos ayudan. Pero es aquí donde quizás si leemos con algo de crítica el texto, alguien podría argumentar y decirle a Pablo lo siguiente: claro, Pablo, es sencillo amar a las personas que están interesadas en ti y obviamente que te apoyan económicamente, mucho más fácil de amar a estas personas. Pero amada iglesia, el amor de Pablo no era exclusivo solamente para los miembros de la iglesia de Filipos que eran maduros, no. El amor de Pablo era para toda la iglesia. Y el escritor fue muy claro cuando escribió los versículos 7 y 8. Dice: es justo que yo sienta esto acerca de todos ustedes, porque los llevo en el corazón. Porque Dios me es testigo de cuánto los añoro a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Esto incluía aún a aquellas 2 mujeres que estaban teniendo enemistad entre ellas, a Evodia y a Síntique. 2 mujeres que a lo mejor entre esta fricción de relaciones interpersonales estaba afectando quizás la armonía de la iglesia, pero aún a estas 2 hermanas también Pablo las amaba. No solamente eso, hermanos, sino que Pablo, esta misma manifestación de amor, también la expresó a los creyentes de Corinto, quienes eran inmaduros en la fe, egoístas y desobedientes. En su segunda carta, capítulo 7, versículo 3, dice así: no hablo para condenarlos, porque yo he dicho esto antes, que ustedes están en nuestro corazón, para morir juntos y para vivir juntos. Iglesia, amar a todos en tiempos difíciles es una evidencia del gozo del Señor. Porque si somos sinceros, nuestra tendencia como humanos es amar a aquellos que nos ayudan en necesidad. Esa es la realidad. Amamos a aquellos que nos dan la mano, amamos a aquellos quienes se prestan a hacernos cierto favor, pero el amor de Cristo, amados, nos demanda amar incluso a aquellos que nos causan sufrimiento o desilusión. La prisión y las cadenas de Pablo no impidieron que este apóstol expresara su amor hacia los filipenses. ¿Y cómo demostró ese amor? Bueno, el versículo 4 es muy claro, donde dice: pido siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos ustedes.
Hermano, ¿estás orando por aquellas personas que te han dañado? Pero no oras en el aspecto, Señor, permite que les vaya mal. Señor, que no les cumplas nada, Padre. No, estás orando diciéndoles, Padre, ayúdame a amarle más. Señor, escuché que tiene esta necesidad. Si es tu voluntad, cúmplesela. ¿Estamos orando, amados, de esta manera? Escúchame bien, Moisés intercedió a Dios en favor de un pueblo que constantemente criticaba su liderazgo. Esteban oró para que el Señor no tomara en cuenta el pecado de sus agresores, quienes lo estaban apedreando hasta la muerte. Jesús en la cruz oró al Padre para que perdonara a todos aquellos que lo golpearon y se burlaban de su sufrimiento. Amado, ¿estás orando con gozo por quienes te han dañado? Cada una de estas personas, hermanos, incluyendo a Pablo, no solamente se limitaron a orar por sus agresores, sino que también demostraron el amor de Dios. ¿De qué formas, amado, tú y yo demostramos el amor de Dios a aquellos que nos perjudican? Definitivamente, amados, es difícil, pero es algo que el Señor espera que hagamos, porque Jesús también lo hizo. Permíteme terminar con la siguiente reflexión. Al inicio del sermón, pregunté algo similar como esto. ¿Qué sienten las personas que invirtieron en tu vida espiritual cuando piensan en ti? Cuando Pablo pensaba en los filipenses, su corazón se llenaba de gozo. El gozo de Pablo no era por la perfección de las personas, porque no lo eran, sino porque la gracia de Dios seguía transformando a los filipenses. Hermanos, que al igual que los filipenses, tú y yo, cuando nuestro nombre sea mencionado entre los hermanos, que cause gozo por lo que Dios sigue haciendo en nuestras vidas. Y que al igual que Pablo, podamos gozarnos en medio de las dificultades, cuando recordamos los motivos detrás del gozo en el Señor. Oremos a nuestro Dios. Señor, venimos delante de ti, reconociendo, Señor, que esta carta, Señor, nos desafía, Señor, a reflexionar si realmente, Padre, tenemos gozo en nuestro corazón. Perdónanos, Señor, porque en ocasiones, aun cuando quizás intelectualmente lo entendemos, que el gozo no se basa en nuestras circunstancias, la realidad es otra. Buscamos afanosamente la comodidad, buscamos con preocupación, Señor, quizás la situación de la salud, la situación de un retiro seguro para aquellos quienes nos estamos o se están acercando, Señor, a una edad de retiro. Buscamos con afán la armonía familiar a toda costa, olvidándonos, Señor, que eres tú quien la provocas y quien la mantienes. En esta hora, Señor, te pido que lo que entendemos intelectualmente, Señor, y podemos articularlo de una manera casi perfecta, Señor, pueda bajar también a nuestro corazón y pueda alterar nuestra forma de vivir. Señor, perdónanos, Padre, y ayúdanos que al igual que los filipenses, Señor, que cuando nuestro nombre sea mencionado, Padre, entre aquellos quienes han invertido en nuestra vida espiritual, seamos causa de gozo y de agradecimiento por lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. Y que no causemos, Señor, tristeza y angustia en el corazón de aquellos, Señor,
quienes de una manera desinteresada oran por nosotros e invierten en nuestra vida espiritual por nuestra apatía y falta de compromiso contigo. Señor, ve el corazón de cada uno de mis hermanos y que tu palabra haya hablado de una manera muy particular y singular a la vida de cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, oro. Amén, Señor.